Nosotros seguimos hablando acerca del segundo artículo del credo apostólico que trata la segunda persona de la Santa Trinidad, Dios Hijo. Nosotros hablamos de su obra salvador con dos estados de Cristo. Su estado de humillación y su estado de exaltación. Es como hablamos de sus dos naturalezas, su naturaleza divina y su naturaleza humana. Cuando principalmente el Hijo tomó esa naturaleza humana, Él entró el estado de humillación. Cuando Él se hizo carne, cuando Él se hizo hombre, entró ese estado de humillación. En esa palabra humillación nosotros podemos escuchar como humilde. Entonces, durante su estado de humillación, Cristo, como humano, no usó siempre y completamente su poder divino. Creo que nosotros estamos tan acostumbrados a pensar en Jesús con sus discípulos, caminando con ellos como humano, con su madre, enseñando a las multitudes, que olvidamos que, bueno, es extraño que Él tomó la forma de un humano, que Él entró ese estado de humillación, que Él se hizo humano. Él merece, como verdadero Dios, estar en su salón del trono. Él merece usar todo su poder como Dios, pero para nuestro bien. Él entró ese estado de humillación. Pablo nos dice en Filipenses 2, 5 a 8, que hay en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿cuáles son las palabras del segundo artículo que describen este estado de humillación? Bueno, como decimos, fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Entonces, como yo dije, cuando Él primeramente tomó esa naturaleza humana en su concepción, Él entró ese estado de humillación. Su concepción milagrosa, por obra del Espíritu Santo, se formó Jesús en el vientre de la Virgen María, sin José. Y nació así. Y él, bueno, vivió como nosotros vivimos. Él sufrió. Él tenía hambre, como nosotros tenemos hambre. Él lloró cuando su amigo Lázaro murió. Él aprendió como nosotros aprendemos. Y después de 33 años, más o menos, parte de su humillación fue el sufrimiento bajo el poder de Poncio Pilatos. Sufrió tanto. Él fue crucificado, muerto y sepultado. Durante ese sufrimiento en la cruz,
Él sufrió separación de su Padre. En la creación, en el principio, cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto, en el paraíso, ellos tenían unión, armonía con Dios. Pero eso fue perdida, esa unión. Y entonces, para dar a nosotros esa unión, para unirnos de nuevo con Dios, el Hijo tenía que sufrir separación de su Padre, para que nosotros tengamos paz con Dios. Pero eso no fue abuso infantil divino. Las tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, comparten la misma voluntad. Como nosotros leemos en Juan 10, 17 a 18. Jesús dice, el Padre me ama porque yo doy mi vida para volverla a recibir. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo el derecho de darla y de volver a recibirla. Esto es lo que me ordenó mi Padre. Y entonces, ¿cuál fue el propósito de tanto sufrimiento? Bueno, todo por nuestro bien. Para comprar a nosotros, para rescatar a nosotros, para redimir a nosotros, para ser nuestro Señor. Jesús nos redimió del pecado, de la muerte y del diablo. Él tomó el castigo que nosotros merecemos por nuestros pecados. Pablo nos dice en Romanos 5, 19, por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de Jesús. También de Juan 8, 34 y 36. De cierto les digo que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Así que si el Hijo nos liberta, serán verdaderamente libres. Éramos esclavos del pecado, pero de eso nosotros hemos sido liberados. Nosotros somos libres ahora por causa de Cristo. También nos redimió de la muerte. San Pablo dice en 1 Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el pecado es el aguijón de la muerte y la ley es la que da poder al pecado. Pero gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, porque Jesús sufrió y resucitó, para nosotros la muerte temporal, la muerte en el fin de esta vida terrenal, es nada más que una puerta al cielo. También Jesús nos redimió del diablo. Satanás significa adversario o acusador en hebreo. Pero ahora Satanás no puede acusar a nosotros. Él no puede acusar a nosotros por nuestros pecados, diciendo, mira Dios, mira lo que hizo Daniel. Pero por la muerte que Jesús sufrió, Él sufrió el castigo que todos nosotros merecemos por nuestros pecados. Jesús fue nuestro sustituto. Hablamos de expiación vicaria. Jesús sufrió en nuestro lugar. Sufrió la muerte
el castigo que nosotros como pecadores merecemos. Y lo hizo todo esto por los cristianos solo para los cristianos. No. Jesús sufrió, entró ese estado de humillación, logró salvación por todo el mundo. Nosotros leemos 2 Corintios 5:19. En Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Y también 1 Juan 2, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús murió, sufrió y vivió, murió, sufrió por todo el mundo, para el bien de todos nosotros.